Bienvenidos al video 2, valor financiero con base en los flujos netos de efectivo futuros. Este método es el más utilizado para la evaluación de una empresa. Recordemos que la empresa vale no solamente por lo que ha generado históricamente, sino también vale por lo que va a generar en el futuro. Para ejemplificar este método, recordemos que tenemos que hacer las proyecciones financieras para el año 6 al 10. Estas proyecciones deben considerar tanto tasas de interés como tasas de inflación, tipo de cambio, etc. Todas las variables que pudieran afectar o tuviéramos que incluir para hacer la proyección financiera de estos estados financieros. Lo que vamos a hacer ahora es, considerando el valor futuro que tiene del año 6 esta empresa, lo vamos a traer a descuento a valor de hoy, a valor del final del año 5 o inicio del año 6. La tasa de descuento que vamos a ocupar la vamos a plantear con un método que se llama costo de capital promedio ponderado. Vamos a revisarlo. Para determinar el costo de capital promedio ponderado se utiliza el siguiente método. Partimos del estado de situación financiera o balance general. Tenemos el total del activo del año 0 al 9. Los pasivos y capital de igual forma del año 0 al 9. Y tenemos el total de pasivo más capital, que es igual al valor total del activo. Lo primero que tenemos que hacer es determinar la ponderación del pasivo y la ponderación del capital contable. Es decir, en el año 0, los pasivos, que son 6,000 pesos, lo vamos a dividir entre el total de pasivo más capital. 6,000 entre 17,000 nos da un total de 35.29%. El capital contable, los 11,000 entre los 17,000, nos da un porcentaje de 64.71. Es decir, si sumamos las dos ponderaciones, tanto de pasivo como capital, nos deberá dar el 100%. El costo de capital, que aparece en el siguiente cuadro, tenemos un capital nominal del 17% y una tasa de inflación del 4%. Ahí ocupamos una fórmula de tasa real efectiva, es decir, la tasa nominal menos la tasa de inflación la vamos a dividir entre 1 más la tasa de inflación y con eso obtenemos el 12.50%, que es el costo de acciones comunes. Para determinar el costo de la deuda o el costo financiero de la deuda, tenemos el costo financiero de la deuda nominal, que es el 12%. Es la tasa que está pagando la empresa por su financiamiento en pasivos. Esa cantidad le vamos a restar la tasa de inflación, es decir, el 12% menos el 4% y lo vamos a dividir entre 1 más el 4%, que es la tasa de inflación, y nos da un costo financiero de la deuda de 7.69%. En este supuesto, para este ejercicio, estamos ocupando las mismas tasas durante el periodo del año 1 al 10. El costo financiero de la deuda fue nuestra base, el 12%, y a eso le estamos sumando una tasa nominal de 5% adicional para determinar el costo de capital. Para determinar el costo de capital promedio ponderado, seguimos la siguiente metodología. Partimos del costo de capital de acciones comunes que ya habíamos determinado en el cuadro anterior, que es el 12.50% para todos los años, por el porcentaje de capital común inicial. Esto lo tomamos del año 0 del balance, es decir, el porcentaje del capital del año 0, 64.71%. La multiplicación de estos dos factores, 12.50% por 64.71%, nos da el 8.09%, que es el costo de capital ponderado.
Posteriormente hacemos el costo de la deuda ponderado. El costo de la deuda antes de impuestos, que es el 7.69%, considerado del cuadro anterior, lo vamos a multiplicar por 1 menos la tasa de impuestos. En este caso estamos considerando el 30% de tasa de impuestos, es decir, 1 menos 0.30 o 30% nos da el 70%. Eso lo vamos a multiplicar por el porcentaje de pasivo inicial que tomamos del balance inicial en el año 0, que es 35.29%. La multiplicación de estos tres factores, 7.69%, 70% y 35.29%, nos da el costo de la deuda ponderado, que es 1.90%. Si sumamos el costo de capital ponderado, 8.09%, más el costo de deuda ponderado, 1.90%, nos da el costo de capital promedio ponderado de 9.99%. Así lo hacemos cada año. Recordemos que el porcentaje de capital común inicial lo vamos a tomar del balance general. Para el año 1 consideramos el del año 0 en el balance. Para el año 2 del costo de capital promedio ponderado, consideramos el año 1 del balance. Y así consecutivamente. Es decir, el balance general en el año 9, la ponderación que nos arroja, la vamos a utilizar en el año 10 del costo de capital promedio ponderado. Así también el pasivo. Los resultados que nos dan en el costo de capital promedio ponderado los vamos a ir acumulando en la media del intervalo. Vamos a revisar la media del intervalo del año 1. El intervalo de tiempo en el año 1 es solamente un año, es decir, 9.99. Eso lo tendríamos que dividir entre 1 para sacar el promedio y nos da lo mismo, 9.99%. Para el año 2, el intervalo de tiempo son 2 años, es decir, tenemos que sumar el año 1 y el año 2 del costo de capital promedio ponderado. 9.99 más 10.71. Eso dividirlo entre 2 y nos da la media del intervalo en el año 2 de 10.35%. En el año 3 vamos a tener un intervalo de 3 años, es decir, 9.99% más 10.71% más 11.20%. La suma de esos tres lo vamos a dividir entre 3 y nos va a dar la media del intervalo del año 3, que es 10.63%. Y así consecutivamente hasta llegar al año 10. Es decir, en el año 10 tenemos que sumar todas las tasas del costo de capital promedio ponderado desde el año 1 al 10. La suma la vamos a dividir entre 10 y nos va a dar una media del intervalo de 11.65%. El costo de capital promedio ponderado, en resumen, es el costo de deuda que tenemos o que tiene la empresa, que en este caso son los intereses que paga por su crédito, multiplicado por la ponderación que tiene en el pasivo. Es decir, pongo un ejemplo. Si hay una ponderación de pasivo de 50%, lo multiplicamos por su costo del 10% y nos dará una cantidad del 5%. Eso le llamamos costo de deuda. El costo de capital es la ponderación que tiene el capital en el balance general. Es decir, si tenemos un porcentaje pasivo del 50%, nuestro capital será el otro 50%. Multiplicado por el costo que tiene el capital. El costo de capital es, por ejemplo, el porcentaje que pagamos en dividendo. Supongamos un 10%. 50% por el 10% nos da un 5%. Sumamos el costo de deuda más el costo de capital y nos va a dar el costo de capital promedio ponderado.